Muy buen día, tercer año. Vamos a dar continuidad a lo que es la segunda parte de nuestra clase teórica, que es introducción a la patología. Ya en la anterior clase habíamos hablado sobre la definición, conceptos de embriología, conceptos de patología, y nos faltaba, ¿no? Vamos a terminar en el día de hoy esa partecita, más la última parte de nuestro tema. Habíamos hablado de que recordábamos de que hay tres tipos de mucosa, habíamos hablado de la mucosa de revestimiento, su tipo de epitelio que tiene, y aquí estamos viendo la mucosa masticatoria, que precisamente por tener ese nombre, es que se somete a bastante fricción, y eso nos da a entender que lógicamente su epitelio va a ser más queratinizado, de ahí que presenta un epitelio plano estratificado, queratinizado, que inclusive puede ser aortoqueratinizado, puede variar. Donde lo encontramos en la región de paladar duro y en la región de encías. La mucosa especializada, el tercer tipo de mucosa que se encuentra en el dorso de lengua y bordes laterales, ¿no es cierto? Y es especializada, recibe ese nombre porque contiene unas estructuras especializadas precisamente en la percepción de los sabores que se llaman papilas gustativas. Estas papilas gustativas son de 4 variedades y aquí estamos viendo, por ejemplo, las filiformes, ¿no? Que están en todo el dorso de la lengua, que como ustedes ven en esta parte rosada es la queratina, tiene un epitelio queratinizado, lo que le da la apariencia de ese aspecto blanquecino en la lengua. Y son papilas que protegen a las otras papilas, ¿no? Que tienen otro tipo de epitelio. A diferencia de las otras, estas no tienen corpúsculos gustativos. Por lo tanto, podríamos decir que estas papilas no perciben sabores, porque si ustedes observan acá en el epitelio, no hay unas estructuras especializadas celulares que se llaman corpúsculos gustativos, que son los elementos especializados en la percepción de sabores. Acá estamos viendo, bueno, una lámina donde se observa unas papilas fungiformes, estas. Ya, está un poquito malogradita, aquí se observa muy bien. Hongos viene de hongo, ¿no? Entonces estas, por ejemplo, estas papilas tienen un epitelio plano estratificado no queratinizado. Son esos puntitos rojos que vemos cuando sacamos la lengua y observamos. Esas son muy sensibles cuando nosotros lo mordemos, por ejemplo, ¿no? Y estas en su epitelio, bueno, con este aumento no se ve, más adelante les voy a mostrar. En su epitelio, en su interior, presentan corpúsculos gustativos. Entonces, estas sí perciben sabores. Acá está otra que está a nivel de la bilingual, entre el número de 8 a 12, son las más grandes, tienen una forma de cáliz, se llaman caliciformes precisamente. ¿No es cierto? Miren su epitelio y en el interior del epitelio hay unas estructuras blanquecinas que ven, ¿no? Esos son los corpúsculos gustativos. Es bastante rica en corpúsculos gustativos. Entonces, su epitelio también es no queratinizado, plano estratificado no queratinizado. Y percibe sabores. No voy a profundizar a más, solamente quiero recordar. Y las las papilas foliadas que están en los bordes posterolaterales de la lengua, a manera de pliegues, ¿no es cierto? Y también presentan el mismo tipo de epitelio que las otras, plano, estratificado, no queratinizado. Presenta corpúsculos gustativos también. La única que presenta un epitelio queratinizado es pues la filiforme y no tiene corpúsculos gustativos. Las otras tres sí presentan corpúsculos gustativos. Vámonos a la parte del labio. El labio, cuando lo estudiamos, presenta una región mucosa. Entonces ustedes llamarán la región mucosa del labio o mucosa labial. Luego tiene en contraparte a una porción cutánea. Aquí vemos folículos pilosos, como están viendo, ¿no es cierto? Por acá glándulas sebáceas. Es piel delgada que estamos viendo. Región cutánea del labio. Tiene una tercera región. Esa tercera región es la semimucosa o borde vermellón. Pero acá lo estamos organizando también de otra manera. Fíjense, tiene una parte central
o esqueleto, como le llamamos, que está constituido por músculo estriado esquelético, que es el orbicular de los labios. En la parte periférica sí presenta 3 regiones, como les dije, ¿no? Entonces, así. La parte periférica presenta una región mucosa, una región semimucosa y una porción cutánea. Zona de transición también se le llama a esta región de la semimucosa. Su epitelio, acá ya hemos visto, no es mucosa de revestimiento. Entonces ya saben qué tipo de epitelio hay. Acá es un epitelio bien particular, jóvenes, porque presenta unas papilas coriales que se llaman papilas de tejido conectivo bastante altas, son bien profundas, una región muy vascularizada. Aquí el epitelio es un epitelio plano estratificado parakeratinizado, como en la anterior clase les hablaba, ¿no? La característica de un epitelio parakeratinizado, más la vascularización, y ese epitelio presenta también gránulos de eleidina, que le da una translucidez al epitelio, por eso es que se ve esta parte de la mucosa, bueno, no es mucosa, de esta parte de la boca, con un color un tono más rojizo. Acá dice en la zona mucosa hay puntos de Fordyce, sí, los gránulos o puntos de Fordyce, como quieran llamarlo, que no se considera patología, es simplemente una variante anatómica, ¿no? Que son estas son glándulas sebáceas que deberían estar en este otro extremo, porque deberían estar en el lado de la piel. Por eso se les llama glándulas sebáceas ectópicas o aberrantes, que están en el lugar de en la región de la mucosa, que nosotros lo percibimos cuando pasamos la lengua por el labio, unos puntitos, ¿no? Esos son los puntos de Fordyce. En la mejilla, al igual que en el labio, tenemos una región cutánea y una región mucosa. Igual, piel delgada, mucosa de revestimiento. Pero en el lado de la mucosa vamos a encontrar a nivel de la línea de oclusión una línea blanca, ¿no? Línea alba, que también se llama mordida de Baliña, que se va formando. El recién nacido no tiene mordida de Baliña porque no tiene dientes. A medida que ya cuando tenemos dientes hay oclusión, ese efecto traumático hace que se forme esta línea. Es un efecto fisiológico, ¿no? Por eso dice, es una adaptación de la mucosa con epitelio parakeratinizado o aortokeratinizado, producto de la masticación y oclusión. Y a nivel de su submucosa, en esta región de las mejillas vamos a encontrar la bola adiposa de Bichat, que son, ya saben, que es tejido adiposo. Y glándulas salivales también, que se llaman glándulas salivales menores bucales. Acá estamos viendo otra región, ¿no? Región de la boca, por ejemplo, el fondo de surco, frenillos, el vestíbulo, aquí parte de la mucosa labial. Todas esas regiones, la mayor parte presenta mucosa de revestimiento, ¿no? Y esta mucosa de revestimiento presenta un epitelio no queratinizado, plano, estratificado, no queratinizado. Miren, ahí igual, cara ventral de lengua, piso de boca. Bueno, aquí estamos viendo algunas neoplasias, alteraciones que poco a poco vamos a ir aprendiendo durante esta gestión. A fin de año yo les aseguro que ustedes ya me van a estar dando diagnósticos presuntivos de estas lesiones. Paladar duro ahí, un poquito repasando más, paladar duro tiene su región de la papila incisiva, región del do que es el rafe medio, también los cuadrantes anterolaterales. Aquí, ¿por qué les estoy recordando esto? Porque cuando vean patología, tenemos que recordar qué tejido puede haberse alterado. Entonces, por eso estamos recordando. Si aquí encontramos un abultamiento, un tumor, qué sé yo, de 3 centímetros de diámetro, el mismo color de la mucosa, ¿qué se puede haber alterado? Uno, el epitelio, ya sabemos qué tipo de epitelio. ¿Qué más? Estas regiones, bueno, al paladar duro se lo divide en 4. 2 cuadrantes anterolaterales, a esos cuadrantes anterolaterales que están al costado del rafe medio también se les llama cuadrantes adiposos, porque en la profundidad de la submucosa hay bastante tejido adiposo. Entonces, ¿se podrá formar un lipoma, por ejemplo? Sí, por la histología que hay. Acá,
En los cuadrantes posterolaterales, mismo tipo de mucosa, ¿no ve? Mucosa masticatoria, pero en la profundidad de estos cuadrantes posterolaterales es, por ejemplo, bastante rica en glándulas salivales menores. Entonces, si el abultamiento, si ese tumor lo vemos por esta región, ¿qué podría ser? ¿Podrá ser un adenoma, que es un tumor benigno de glándulas salivales? Sí, ¿no? Entonces, miren, aquí hay más posibilidad que sea adenoma y aquí lipoma. Por eso es importante conocer la histología, todo lo que es el componente histológico de las diferentes regiones de la boca. Bueno, y la lengua tiene una mucosa, una submucosa y en la parte central, músculo, ¿no? Los 17 músculos linguales, la mucosa especializada. Bueno, ahí estamos repasando nomás. Las papilas fungiformes, las caliciformes, miren sus corpúsculos gustativos, muy bonitos se observan. Las papilas foliadas, miren también en corpúsculos gustativos. Y las filiformes con su queratina. Este es un corpúsculo gustativo. Si recordaran, entonces, no es lo mismo papila gustativa que corpúsculo gustativo. Este es un corpúsculo gustativo con 7 tipos de células, ¿no? Son las que perciben los sabores. Células basales, células sustentaculares o neurotransmisoras que también se llaman, ¿no? Y las células, las neurosensoriales son las que, gracias a unos pelitos gustativos que se llaman y que salen de este polo, es que van a transmitir al sistema nervioso los sabores. Y ahí está, ¿qué más hay en la lengua? ¿Por qué? Porque va a depender de eso que las patologías que vamos a encontrar. Hay glándulas salivales menores en la lengua, ¿no? Cerca a la punta, en la cara ventral de la lengua, están las glándulas salivales de Blandin y Nun. En la región posterior, a nivel de las amígdalas linguales, están unas glándulas salivales menores que se llaman glándulas de Weber. Glándulas salivales de Weber. Y entre estos puntitos representan las papilas caliciformes, que decíamos está a nivel de la B lingual. En su entorno desembocan unas glándulas salivales menores que constantemente las limpian. Se llaman glándulas de von Ebner. Entonces hay esos tipos de glándulas. ¿Patología glandular se puede instalar en la lengua? Sí, porque ya estamos viendo dónde se ubican. Patología muscular, ¿puede haber? Sí, porque tenemos músculo estriado, ¿no? Un músculo estriado esquelético. En la cara ventral ustedes están viendo que también hay glándulas salivales menores. También en medio del músculo puede haber, se encuentra tejido adiposo. Entonces podrá haber un lipoma, por ejemplo, se puede formar, sí. Un rhabdomioma, sí, porque hay músculo estriado esquelético. Un adenoma o adenocarcinoma en lengua, sí, porque hay glándulas salivales. Un carcinoma, sí, todos esos términos ya deben estar recordando de segundo año. Un carcinoma, sí, porque tiene epitelio, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿la célula se modifica? Claro que sí se modifica. Este año, como ya lo han visto en parte de segundo año, patología, ¿no? Todo lo alterado. En tercer año estamos viendo también patología, pero más especializada, una patología especializada que es de la región maxilofacial. Y por eso es que el nombre de nuestra asignatura es patología estomatológica. ¿La célula se modifica? Claro que sí. Y recordarán este grafiquito del libro de patología de segundo año, ¿no? La célula está normal cuando está en homeostasis. Puede haber algún estímulo nocivo, sí, puede haber estrés, sí, pero la célula, ¿qué hace? En primera instancia, no de la noche a la mañana aparece transformada, sino trata de adaptarse. Puede ser un factor químico, mecánico, irritativo, de deficiencia de oxígeno, inmunológico, muchas causas que ya hemos visto en segundo año, ¿no? Causas de la enfermedad que decíamos. Pero la célula es tan inteligente que trata de adaptarse primero. Pero si esa lesión, esa agresión persiste y hay esa incapacidad, ya no tolera, ya no puede adaptarse más, entonces se lesiona. Ya es el estímulo muy nocivo, entonces se va a lesionar. Esta es otra vía, ¿no?
Si el estímulo es muy nocivo, directamente se lesiona. Si hay estrés o falta de oxígeno, falta de nutrientes, va a tratar de adaptarse. Pero igual, si no puede adaptarse, también se va a lesionar. Esta lesión celular puede ser transitoria, puede ser leve, transitoria, y si se retira ese factor que está estimulando, ese estímulo nocivo, puede volver a la normalidad. A ese tipo de lesión le llamamos lesiones celular reversible. Entonces, ¿puede retornar a la homeostasis? Sí. Pero ¿qué pasa si esa lesión celular es grave, progresiva, intensa? No para, ¿no? Entonces, esta célula se va a hacer, va a haber una lesión irreversible. Ya no va a optar por la vía de volver a su normalidad, sino que va a optar por la muerte celular, ¿no? O en otros casos por la transformación. Enseguida vamos a ver qué cambios irreversibles celulares hay, ¿no? Que ya lo han visto, vamos a recordar. Y en el peor de los casos, ante esta lesión irreversible, si sigue el estímulo nocivo, se va a necrosar la célula, ¿no? O bien va a optar por una muerte celular programada, como es la apoptosis. Entonces, esos eventos van a pasar a nivel celular antes que nosotros veamos en macro clínicamente, ¿no? Ese aumento de volumen, todo eso. Antes que acontezca eso, esto está pasando en la célula, esa adaptación celular. Fíjense, con gráficos entendemos más muchas veces. La célula normal, ¿y qué decíamos en primera instancia? Se adapta. ¿Cómo? Una forma de adaptación es la atrofia, ¿no? Se vuelve pequeñita, reducción de tamaño. Ya no, obviamente su funcionalidad ya no es la misma. Otra forma de adaptación, la hiperplasia, cuando se multiplica más, es una reacción, es una forma de reaccionar de la célula. Y va a haber, obviamente esta hiperplasia va a provocar aumento de volumen. Puede haber displasia, esa transformación de la célula normal va a ir cambiando la morfología celular. También puede optar por hipertrofia, la célula en el afán de defenderse crece, va aumentando de tamaño. O bien, no ya en uno de los casos que podría llegar a ser irreversible es la metaplasia, ¿no? Esta es una célula normal ciliada, pero ante ese estímulo agresivo no le queda más que defenderse, y para defenderse tiene que transformarse, cambiar de forma. Y miren cómo este epitelio está cambiando de cilíndrico simple a plano estratificado, no queratinizado como vemos acá. Ya luego, si la injuria, la agresión continúa y no se retira, entonces ya estas células, ¿no?, de displasias pueden volverse neoplásicas, malignas. Y fíjense, esta línea representa la membrana basal, típica característica que tiene un epitelio, ¿no? Un epitelio no es epitelio si no tiene su membrana basal. Entonces, fíjense, cuando ya hay neoplasia maligna, por ejemplo, estas células epiteliales ya transformadas, displásicas, pleomórficas, etcétera, van a romper esa membrana basal y van a migrar hacia otros tejidos. En este caso, que hay subyacente al tejido epitelial, tejido conectivo, entonces van a migrar. Y como saben que tejido conectivo es vascularizado, fácilmente van entrando al torrente sanguíneo, haciendo metástasis. A ver, aquí estamos viendo igual otro gráfico con la alteración citológica y arquitectural de un tejido en sí, de las células. Y esto lo hemos visto en patología, en segundo año, ¿no? Todo lo que abarca displasia. ¿Qué es displasia? Es la transformación arquitectural, decíamos, ¿no ves? Citológica de la célula. Entonces, miren, aquí está adoptando varios núcleos. Aquí está condensándose mucho más, a eso se llama núcleo hipercromático. Acá hay un pleomorfismo, ¿qué significa? Cambio de forma, el núcleo no tiene esa forma, ¿no? Las células, acá hay una alteración en la relación núcleo-citoplasma en cuanto al tamaño. Aquí vemos núcleos, la mitosis debería dividirse en dos, se está dividiendo en tres. Las mitosis anormales, células multinucleadas,
Entonces, ahora no vamos a estudiar en esta parte, en este año, no vamos a estudiar todas las células del cuerpo como lo han estudiado en histología, vamos a hacer énfasis en la boca. Y en la boca, en la primera práctica laboratorial, ustedes con sus docentes y con mi persona, obviamente, vamos a ver a las células. Mediante un estudio citológico, vamos a ver cuánto es la relación núcleo-citoplasma de las células del epitelio bucal. A través del microscopio vamos a ver cómo se ve una célula bucal normal, ¿no? Entonces, y van a irse ya grabando en la memoria cómo había sido nuestra célula, a diferencia de otras células del organismo, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a estudiar, porque en adelante ya vamos a ver estos cambios esplásicos, etcétera, pero de las células bucales. Recordarán que hay grados de displasia, ¿no? Cuando se transforma solo el estrato basal, displasia leve. Cuando abarca ya el estrato intermedio, displasia moderada. Y cuando estos cambios morfológicos displásicos abarca todo el grosor del epitelio, se llama, acá vemos, ¿no? Displasia severa. Ya está una nada, esto también se llama carcinoma in situ. Recordarán, porque ya está todo el cambio de este cáncer, pero intraepitelial. Todavía no ha roto la membrana basal, ¿no? Como se ve acá. No ha migrado todavía ese tejido conectivo. Entonces, jóvenes estudiantes, miren ahí, una displasia severa en un corte histopatológico. Aquí prácticamente hay miren acá una célula con mitosis. Acá hay alteración de la relación núcleo-citoplasma. Citoplasma abundante, núcleo. Acá hay una condensación, pignosis nuclear, su citoplasma, el núcleo pignótico, pleomorfismo. Miren, aquí hay una célula gigante, está en etapa de mitosis. Pigmentación, pleomorfismo nuclear, ¿no? Cambio de forma, tanto de citoplasma como de núcleo. Miren, aquí una célula alargada con su núcleo alargado. Entonces, prácticamente ninguna se parece a ninguna. No es el típico epitelio bucal que nosotros conocemos por histología. Aquí hay otro también, displasia severa, fíjense. ¿No? Núcleos eucromáticos, aquí está un núcleo en mitosis, acá también. Acá cuando hemos visto mitosis en estos estratos, tenía que estar, la mitosis es típico del estrato basal, ¿no es cierto? Y ahí, así se observa, se estudia. Miren otra celulita, en anafase, su citoplasma gigante, no grande, están en anafase, están polarizándose los cromosomas. Pero ¿para qué me sirve todo este conocimiento? Para entender la clínica, para entender lo que está pasando en el paciente. El paciente les acude a su consulta de esta manera y nosotros no podemos decir, ay, ¿qué será? O ¿qué estará pasando? Qué pena, ¿no? Tenemos que saber ya qué está pasando, cuáles son las posibilidades, ¿no? Que está pasando internamente en esas células, qué tejidos está afectando, qué tejidos pueden haber provocado este aumento de volumen. Por eso es importante recordar la histología de todo lo que es cavidad bucal. Y bueno, creo que ha valido la pena ese repaso. Ya más adelante vamos a ir diagnosticando de qué se trata, qué es esto, qué se hace, qué tipo de muestra se toma, ¿no? En el segundo tema, ya van a ir viendo. ¿Para qué más me sirve? Para yo poder hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿Por qué se ve así blanco? Ah, claro, porque hay queratina y aquí en este tipo de epitelio mucosa especializada hay las papilas filiformes presentan queratina. Acá, ¿por qué se ve rojo? Debe haber mayor vascularización, ¿no? Y así ir caracterizando cada patología, las muchas patologías que vamos a ver en base a un conocimiento histológico y fisiopatológico también que vamos a ir sumando. Por eso, estimados estudiantes, es necesario que recuerden la cavidad bucal tanto anatómicamente, su inervación, fisiología, pero también patología general, pero también la histología fundamentalmente, ¿no? Conocer todo, recordar, porque ustedes ya lo conocen. Entonces, este es nuestro ámbito de trabajo que vamos a ver y no solo la boca, sino la región maxilofacial.
¿no? Reconocer e identificar las alteraciones en cavidad bucal, como menciona ahí. Fíjense este aumento de volumen. Acá no solo es paladar que está afectado, también miren, fondo de vestíbulo. Hay lesiones que migran así. ¿Qué podrá ser? Hay que empezar a describir el color, el tamaño, el número, y eso vamos a ir aprendiendo, ¿no? Forma, tamaño, ubicación. Esto ya dentro de semiología. Este año van a aprender que toda lesión deben identificar de esta forma. ¿Qué forma tiene? ¿Es irregular, circunscrita, tamaño? ¿Cuánto más o menos, cuántos centímetros aproximadamente presenta? Por ejemplo, debe abordar más de los 3 centímetros, cerca de 4 o 5 centímetros. La ubicación, ubicada en región de paladar duro, de cuadrante anterolateral izquierdo, con compromiso del fondo de vestíbulo, aumento de volumen en fondo de surco vestibular, el color, un color rojizo, ligeramente sanguinolento, con zonas blanquecinas a nivel de fondo de surco y en región palatina con poco alteración en color, consistencia blanda, digamos, ¿no? Hay que palpar también la textura heterogénea, alisa, implantación, tiene una implantación adherida de base pediculada o sésil, ¿no? De una base sésil. Y todo eso se va a ir repasando. La sintomatología, hay que preguntar al paciente si duele, no duele, y el tiempo de evolución también. Todo esto van a abordar con historia clínica. Y así eso nos va a ayudar a llegar, nos va a ayudar a llegar al diagnóstico, ya al diagnóstico definitivo, que es lo que queremos. Pero continuamos en el primer tema. Si bien decía ahí muchas gracias, es esta parte de histología. Vamos a continuar. Ya hemos hecho el repaso embriológico, histológico. Con eso ya creo que tenemos buen material para abordar lo que es este tema que decíamos, ¿no? Seguimos en el primer tema, introducción a la patología estomatológica. Entonces, ya abordando con más propiedad a lo que es patología estomatológica, vamos a ver que esta patología instalada en cavidad bucal y región maxilofacial tiene múltiples causas, múltiples factores etiológicos, ¿no? Y a muchas de las enfermedades, se van a ir dando cuenta, muchas de las patologías bucales tienen no solamente uno de estos factores etiológicos, van a ver que ahí son 2, 3, eso según lo que vayan haciendo la historia clínica. Por eso dice aquí, son pocas las enfermedades causadas por un único agente causal. Cuando es único agente causal se llama factor etiológico, pero cuando son varios, puede ser genética, ambiente, estrés, microorganismos. Entonces hay que ir preguntando, indagando, ¿no? Entonces cuando son varios se les llama factores de riesgo. Este paciente presenta factores de riesgo, pero debe haber uno que es más acentuado. Eso les va a decir el mismo paciente o haciendo su anamnesis, su historia clínica, van a ir llegando. Cuando son varios factores de riesgos, hay uno que es el desencadenante, podríamos decir, a ese se le llama factor etiológico. Pero cuando es uno específico, entonces ni dónde perderse, ¿no? Puede ser un proceso infeccioso donde vemos que es específico el factor etiológico, entonces decimos, ese es el factor etiológico, ¿no? Por ejemplo, edad, sexo, ¿pueden causar enfermedad? No, pero es un factor de riesgo, ¿no? Entonces así, hábitos, los hábitos por sí solos causan enfermedad, por sí solos no, tiene que estar sumado a otros factores de riesgo. Bueno, y así van a ir repasando, ¿no? Todos estos, recordando, porque esto también lo hemos visto en segundo año. Nutrición, microorganismos, estrés, factor ambiental, genética, sistema inmunológico, edad, sexo, hábitos, factores iatrogénicos, factores traumáticos. También existen alteraciones de sugestividad, de malignidad, ¿no? Alteraciones sugestivas de malignidad. Cuando ustedes están viendo una patología en cavidad bucal, algo similar a esto,
o qué sé yo, más grandes, como de mayor tamaño, como veíamos en las otras imágenes, hay que nomás sospechar de que no sea maligno. Y para eso tenemos que ir indagando. Un ejemplo, un factor sugestivo de malignidad es el cambio de color en la mucosa. Por ejemplo, una lesión blanquecina que no sea desprendible ya es sugestivo de malignidad porque las leucoplasias se observan así y no son desprendibles como una candidiasis. Entonces, ya es una alteración sugestiva de malignidad. A eso tengo que recordar si hay hábitos, tal vez ahí el paciente es fumatérico, ¿no? Tal vez fuma. Otra alteración de sugestividad puede ser lesiones como lesiones ulcerativas en cavidad bucal más allá de los 15 días o más allá de las 2 semanas que persistan y que no se hayan resuelto. Eso no es normal, ¿no? Porque sabemos que la mucosa regenera en 7 días, pero ya más allá, que persista esto 1 mes, 2 meses, esto ya me está dando es una alteración sugestiva de malignidad. Aquí hay que tomar una biopsia porque no ha desaparecido. Obviamente hay que revisar factores traumáticos, hay que ir descartando, ¿no? Entonces, si no hay factor traumático, no hay factor químico, irritativo, térmico, etcétera, que haya provocado esto, entonces, o que esté provocando esto, es candidato a tomar biopsia, porque podríamos estar frente a una lesión maligna. Cambios de color, les decía, ¿no? No solamente lesiones blanquecinas, sino lesiones eritematosas como la eritroplasia. Se ve rojizo. Entonces, y que persista, y la sintomatología también es otro signo de sugestividad, ¿no? Que esto, ya hay cambio de color y encima les dice, me molesta, no puedo comer, hay sintomatología, hay dolor. Ese dolor es una alteración sugestiva de malignidad, igual que el cambio de color. Acá no les está hablando el paciente, pero la parestesia es otra alteración sugestiva de malignidad. Si ven un aumento de volumen, pues el aumento de volumen aquí no lo estamos viendo, puede estar intrabucal, pero les dicen, no siento toda esta parte de la boca. Ya hay que pensar mal porque está provocando parestesia esa lesión, ¿no? Y lesiones así, con un color heterogéneo, eh, sanguinolentas, el sangrado también en una lesión es sugestiva malignidad. Fíjense las características, hay lesiones, zonas blanquecinas, zonas sanguinolentas, ya nos está dando, y los bordes irregulares, poco definidos, ¿no? También es sugestivo a sospechar de algo maligno. Para eso van a hacer, este año se van a entrenar muy bien en la cátedra de semiostomato para hacer historia clínica. Su anamnesis empezarán a hacer, ¿no? Y eso va a ser para el resto de sus vidas. Si son buenos semiólogos, van a tener siempre un buen éxito en cuanto a su diagnóstico. Pero si no saben, pueden ser lo que les decía, ¿no? Pueden ser buenos semiólogos y no saben patología, no van a poder llegar a ese diagnóstico. Entonces, estas 2 asignaturas son pilares para que ustedes sepan llegar a un diagnóstico y hacer un buen tratamiento. Dentro de su historia clínica tienen que saber también por bibliografía los datos epidemiológicos en cada patología. Ya esta patología es más frecuente en población pediátrica, ¿no? Van a aprender eso. O esta patología es más frecuente en un grupo etario de 20 a 40 años. O esta patología es más frecuente en una población geriátrica, adultos mayores. Eso deben saber como dato, nos va a ayudar también a guiar. Esta patología es más frecuente en el género masculino o femenino, ¿no? Eso ya va a direccionar. Van a preguntar, no les voy a hablar ahora de semiología, pero sí se los puse de manera puntual, ¿no? Preguntar al motivo de consulta, cuando su paciente venga, acuda a ustedes, preguntarán, desarrollarán la historia de la enfermedad actual, historia del dolor, si es que hubiese,
el tipo, la gravedad, cuánto, qué tipo de dolor es, lancinante, punzante, todo eso van a aprender, ¿no? La gravedad, cada cuánto duele, la duración, la naturaleza del dolor, si es espontáneo o continuo, ¿no? Si es intermitente, factores que iniciaron, qué está provocando, revisarán la cavidad bucal, su examen intraoral, ¿no? ¿Qué está provocando? O preguntarle al paciente, ¿en qué momento se inicia el dolor? Perdón, una C, me falta ahí factores que exacerban o alivian, si toma analgésicos o no toma, o qué hizo para aliviar el dolor, dónde se localiza el dolor, hasta dónde se irradia el dolor, o es un dolor localizado. Luego revisarán la parte sistémica, porque muchas patologías no son de origen local en boca, tienen una repercusión o son manifestación de alguna alteración sistémica. Entonces van a preguntar antecedentes personales, ¿no? Familiares. Si es que está comprometido el diente, bueno, preguntarán, abordarán toda la historia dental, la exploración intraoral, ¿no? En otro segmento de la historia clínica. Van a revisar lo que hace rato les decía, ¿no? En la otra presentación, cuando uno hace exploración intraoral, acostúmbrense, revisen si ven algo alterado en cuanto a forma, tamaño, número, tienen que describir así. Esta gestión van a empezar cuando presenten sus casos clínicos, van a describir así, es una lesión de forma ovoidal, de tamaño aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio de diámetro, es único en la cavidad bucal o se encuentra en número de 3, ubicación en el borde lateral de la lengua, región posterior, por decir, ¿no? Color eritematoso a blanquecino o color heterogéneo entre blanquecino y eritematoso, etc. Tiene una base, ¿qué tipo de unión tiene esa lesión, ese aumento de volumen en relación al tejido? Una base pediculada, cuando es estrecha la unión, o cuando es amplia, en todas bases, una base sésil. Consistencia blanda o indurada, porque puede ser de tejido blando, puede ser de tejido óseo, perdón. O una consistencia cuando palpan es crepitante, por ejemplo, en algunas patologías óseas, ¿no? El hueso se va rompiendo cuando uno hace palpación. Textura, si es rugosa, lisa, la sintomatología, si tiene sintomatología o no, es decir, si tiene dolor o no. Así deben empezar a describir la ubicación, como les decía, ¿no? Y todo eso les va a ayudar a identificar también a la lesión. Entonces es muy importante esa parte, ver. No es nomás cuando hacen su inspección intraoral, ver, hay que palpar, incluso oler, tocar, sentir, visualizar, tener el mejor campo visual. El paciente de por sí es tímido para abrir la boca, pero tenemos que empezar a dar confianza para que abra la boca, para poder nosotros inspeccionar, con una buena iluminación, obviamente. ¿No? Y así van a ir describiendo a estas lesiones con bajo ese protocolo, como les digo, no se olviden, ¿no? De todos estos elementos, toda lesión, toda patología, pueden describir esta lesión. Ya en la práctica vamos a ir detallando, cuando los docentes les presentemos los casos clínicos, siempre se sigue ese protocolo. Bueno, y vamos a ir avanzando un poquito más. Perdón, parece que se me ha salido la presentación. Bueno, ahora sí. Entonces, estábamos hablando que toda lesión la van a describir con esas características, ¿no? Se les va a hacer hábito ya con el pasar de las clases. Eso nos ayuda también, como les decíamos más antes, a ver diagnósticos diferenciales. Pueden haber lesiones muy similares, con mucha similitud clínicamente, pero que el origen es diferente, ¿no? El origen celular puede ser diferente. Y para eso, cuando estamos frente a diagnósticos diferenciales, bueno, pues contamos con los exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico preciso, ¿no? Y finalmente realizar el tratamiento. Los diagnósticos diferenciales, cuando no nos sirven para dar tratamiento, porque son muchos, pueden ser 1, 2, bueno, 3 diagnósticos diferenciales.
¿no? Cuando una vez que hayamos hecho el examen, la historia clínica, el examen intraoral, etcétera. Pero para tener esa certeza hay muchos exámenes complementarios. Son las guías que nos ayudan para llegar a ese diagnóstico definitivo. Entonces, si hablamos de exámenes complementarios, podemos siempre tomar estos conceptos, ¿no? El examen complementario no se lo solicita de rutina, ¿ya? Entonces, ¿qué sé yo? Veo esta lesión, ya, una biopsia. No, de entrada no. Tengo que ir por pasos, tengo que saber elegir qué examen complementario voy a elegir. Por eso dicen, no se solicita de rutina. Pedir cuando se requiere, cuando se quiere responder a preguntas específicas sobre un posible diagnóstico. Yo acá en este ejemplo digo, parece un tumor, para empezar, maligno, porque por el cambio de color que hay, esta parte se deshace, es friable, su consistencia es friable, entonces, y hay sintomatología muy dolorosa, entonces ya tengo factores de sugerentes de malignidad y tomaré una biopsia, digo, ¿no? Porque ya estoy sospechando que pueda ser maligno por el tiempo de evolución también. Entonces, cuando quiero responder, cuando estoy sospechando de algunas preguntas y quiero confirmarlas, elegimos un cierto examen complementario. Muy pocos de estos exámenes complementarios nos van a dar un diagnóstico específico. Un ejemplo, sin ir lejos, las radiografías, muchas veces alguna patología dental, quieren responder los estudiantes de cuarto, quinto año con solo radiografía y no es así. Estos exámenes complementarios nos proporcionan un cierto porcentaje en diagnóstico. Claro que de uno a otro varía y vamos a ir viendo cuáles son. En algunos casos, los exámenes laboratoriales tenemos que solicitar, más cuando hay compromiso sistémico de algunas patologías. Patología estomatológica, señores estudiantes, mucho tiene que ver con la parte sistémica y se van a ir dando cuenta en el transcurso del estudio de las patologías. Muchas veces tenemos que solicitar hemograma con todos los componentes que pueda tener un hemograma y muchas veces asociado a los datos a un hemograma básico tenemos que solicitar, ¿no? Glicemia, podemos solicitar tiempo de sangría, tiempo de coagulación, todo eso, fosfatasa alcalina, en otros casos, ¿no? Para ver cómo anda la funcionalidad a nivel de hueso. Repasen fosfatasa alcalina por bioquímica. Hay patologías como en la enfermedad de Paget donde se eleva. Entonces, en casos de osteosarcoma, ¿no? Entonces hay que ir valorando cuándo yo pedir. Si no es patología, o sea, ¿para qué voy a pedir fosfatasa alcalina? Si está la lesión en tejido blando, ¿no? La glucemia en casos de enfermedad sistémica que tengan, ¿no? En el caso de diabetes, trastornos renales, por ejemplo, también la proteinuria, podemos ver si hay mucha eliminación de proteínas, tenemos que saber cuánto está el parámetro normal o no, si tiene un compromiso renal. Muchas veces tenemos que pedir cultivos de esputo para ver compromisos de vías aéreas, ¿no? ¿Qué microorganismos están? Cultivos microbiológicos, ¿no? Que son muy frecuentes para ver y determinar qué antibiótico dar, ¿no? Muchas enfermedades, como les digo, tienen compromiso también sistémico, entonces necesitamos saber. O bien el paciente puede estar consumiendo algún antibiótico o algún medicamento, siempre hay que indagar. Y ahí están, lo bueno es que cuando solicitan exámenes laboratoriales siempre les dan así, ¿no? Valores normales y el valor del paciente. Glucosa en sangre, tanto sus valores normales y tanto ha salido el resultado. Entonces es fácil leer. Son pocos los laboratorios donde ustedes tienen que dominar. No van en primer año, en segundo, les decía, ¿no? ¿Cuánto es toda la línea de leucocitos para leer un hemograma? Por ejemplo, tenemos que saber cuántos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, glóbulos rojos, todo lo normal. Pero como les digo, para tranquilidad de ustedes, una gran mayoría de los laboratorios siempre nos da valores de referencia. ¿Ya? Entonces, ahí están muchos laboratorios. No vamos a hablar hoy día en específico de alguno. ¿Por qué? Porque
dependiendo de la patología. Ya poco a poco vamos a ir viendo, esta enfermedad puede estar comprometido, se puede pedir al laboratorio. Y ahí van a ir viendo. Pero sí es donde nos van guiando. Ahora, con pura prueba de laboratorio, ¿podremos dar un diagnóstico? No, porque son complementarios, nos ayudan a corroborar, como decía, ¿no? A respondernos ciertas preguntas que nosotros estamos teniendo. Las pruebas de imagen son muchas. Y aquí una tablita que les puse, ¿no? La radiología convencional. Este es un resumen bonito que les va a ayudar, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué ventajas tiene una radiología convencional? Amplia disponibilidad, el costo es bajo, es simple, no es invasivo, se puede identificar la mayor parte de las lesiones con un alto grado de certeza, las panorámicas pueden mostrar lesiones inesperadas, ¿sí? Muchas veces se encuentran patologías. El paciente viene por ortodoncia y de repente se encuentran con un osteoma por ahí o con alguna lesión ósea o dentaria tal vez. Las desventajas de pequeña dosis inevitables, y o si emite rayos X, es difícil de identificar algunas áreas de los maxilares, ¿no? Por la complejidad de la región maxilofacial. Ahora, en tejido blando, ¿podría pedir radiografía? No, porque es muy poca la información en tejido blando. Entonces, en esos casos ya pedimos tomografías, ¿no? La tomografía tiene buena definición, estructuras blandas, en cualquier plano, se hacen cortes, en todos los planos coronales, sagitales, axiales, ¿no? Es útil en cualquier área de la anatomía compleja porque nos permite ver tanto tejido blando como tejido duro. La definición se mejora bastante utilizando medios de contraste. La desventaja es que es no más costoso en relación a una radiografía, perdón. Ya, y ya este año nosotros vamos a tener ese acceso, ¿no? Con el tomógrafo. Muy prontito ya va a estar en funcionamiento y no vamos a tener que remitir a los pacientes a la parte privada. El túnel de tomografía puede provocar claustrofobia en algunos casos, ¿no? En algunos pacientes siempre hay que prepararlos. Dosis de rayos X mayor que una radiografía convencional. Y así ustedes pueden ir viendo las características, ¿no? La tomografía de haz cónico, colimación cónica, tiene muy alta resolución, es bajo costo, ideal para la región maxilofacial, ¿no? Los CONBIN que conocemos ahora, hoy en día. Entonces tiene menor dosis de radiación, mayor resolución, ¿no? Y ya poco a poco cada vez se anda utilizando mucho más este tipo de tomografía, el CONBIN, de haz cónico, con colimación cónica, como menciono. Con medios, las tomografías también puede haber con medios de contraste para ver el perfil de los sistemas ductales, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de patología glandular, estructuras huecas como los quistes, vasos sanguíneos. Entonces, pero se necesita personal más experto que la radiología convencional, su desventaja. La resonancia magnética produce tomografías nítidas, como mencionamos aquí, ¿no? Sin superposición. Y ahí lo pueden ir leyendo, ventajas y desventajas. De la ecografía también. La ecografía casi no solicitamos mucho porque se aplica más en áreas donde hay compromiso de contenido algún líquido, que tenga algún continente, ¿no? Que tenga algo que lo contenga. Como dice aquí, tal vez en quistes los podemos utilizar, pero no tenemos problema con la tomografía, nos apoyamos, respaldamos bastante bien. Y ahí van a ir viendo más tomografía. Bueno, ahí aquí esta parte está repetida. Pueden ver la resonancia, la gammagrafía, por ejemplo. Esta parte está repetida. La gammagrafía, ¿en qué caso se utiliza? Más que todo para glándulas salivales. Y véanlo, ventajas, desventajas, les va a ayudar mucho en cuanto a pruebas de diagnóstico y por imagen. Otro examen complementario es dentro de lo que es anatomía patológica, son las biopsias, la toma de muestras. Vamos a ver los tipos de biopsias, las indicaciones, las contraindicaciones, pero esto ya en un siguiente tema, es el tema 2.
Entonces, con el docente van a ir viendo y van a ir recordando. Ya tenemos nociones generales de lo que es biopsia por segundo año, pero este año ya lo van a ver con más específico en la cavidad bucal. No todo se biopsia, no a toda lesión se mete bisturí. Hay indicaciones y hay contraindicaciones. ¿Y cuál es la finalidad de este examen complementario de anatomía patológica por biopsia? Es esto precisamente, ver la lesión, ver esta lesión, porque ahorita lo vemos circunscrita, de aproximadamente 2 centímetros de tamaño, coloración entre rosado y amarillento. Pero ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Qué células han proliferado? Entonces ahí nos permite ver, hay tejido glandular, hay vasos sanguíneos, hay algo de tejido cartilaginoso, etcétera, ¿no? Podemos definir qué es. Entonces, este es uno de los exámenes complementarios de mayor precisión. Muchas veces en la mayor parte de las veces con este examen complementario sí podemos dar un diagnóstico definitivo. La clínica nos da un 60-70%, la imagenología puede ser un 20-25%, ¿no? Ahora, por imagenología, casos que se puedan definir, son pocas las patologías que solo con radiografía podríamos decir, esto es tanto. Por ejemplo, un odontoma compuesto, ¿no? Entonces, sí es patognomónico, es característico ese tumor, por ejemplo, el odontoma compuesto, que no necesitamos pedir una biopsia. Pero sí, ya cuando se hace el abordaje quirúrgico, se extirpa la lesión y eso sí o sí se manda a patología y se hace el estudio. Obviamente se comprueba el diagnóstico que se ha dado. Entonces, este estudio histopatológico tiene este objetivo, hacer cortes muy finos en láminas muy delgadas. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico celular, ver el estado de las células. Por eso es un pilar en el diagnóstico. Este sí nos puede coadyuvar y definir realmente cuál es el diagnóstico definitivo. Es específica en la mayoría de los casos, como menciono, pero tiene limitancias. ¿Por qué? Por el parecido de las células. Un fibroblasto en relación a una célula nerviosa, no a una neurona, ¿no? A una célula nerviosa periférica, me refiero, a una célula muscular lisa. Tiene mucha similitud, si recordamos, ¿no? Fusiformes, alargaditas, en algunos casos estrelladitas. Entonces, podemos confundir, porque en primera instancia siempre se utiliza esta tinción, la hematoxilina eosina. Y recuerdan, ¿no? Citoplasma rosado, núcleo morado, ahí recordábamos en histología, recordarán. Pero si tiene la misma morfología un fibroblasto que un mioblasto, ¿cómo voy a saber este es de origen muscular o este es de origen conectivo? O quizá hasta epitelial pueda ser, ¿no? Entonces, para eso requiere pruebas más específicas muchas veces. No siempre, entonces, con esta tinción de hematoxilina eosina yo puedo decir, es tal cosa. Sí, en una gran parte de los casos sí, pero en algunos casos no. Un neurofibroma. Para decir que es un neurofibroma, por ejemplo, no sé, tengo que saber si hay fibroblastos, si hay compromiso neuronal, nervioso. Entonces se utiliza la histoquímica. En algunos casos este es un método que utiliza, son tinciones específicas y les va a sonar los nombres, ¿no? Tinción DOPA, tinción tricrómico de Mallory, Alcien Blue, PAS, ácido periódico de Schiff, ¿no? PAS. Tricrómico de Van Jessen, esos son histoquímica, son tinciones de histoquímica. Entonces, tinción DOPA tiñe más melanocitos, tinción Alcien Blue, más mucopolisacáridos para ver si hay compromiso glandular, tal vez. Tinción PAS, membranas basales, podemos ver hongos también con tinción PAS y así. Entonces me va a ir teniendo estructuras específicas y se va a ir revelando de este modo. Miren, se hace bien evidente, no bien teñidito. Decimos, aquí es, qué sé yo, aquí hay mucopolisacáridos y aquí está más grande. Entonces ahí nos ayuda a corroborar. Pero muchas veces esta histoquímica también tiene sus limitancias.
y podemos seguir incurrir en confusiones. ¿Es fibroblasto? ¿Es mioblasto? ¿Qué será? ¿No? Entonces, hay otro examen que se llama inmunohistoquímica. Esto es mucha más específica porque utiliza sustancias químicas llamados marcadores. Y esos marcadores, pues, aquí nos permiten marcar componentes citológicos moleculares específicos dentro de la célula. Y les voy a mostrar, perdón, ahí no me salió la tablita. No sé si está aquí. La histoquímica, por ejemplo, nos ayuda a... hay un ejemplo, les doy, la queratina. Con queratina es el nombre de un marcador. Entonces yo quiero saber, la lesión está aquí a nivel de tejido conectivo, pero hay células muy semejantes a células epiteliales. Puede ser epitelial. Le someto a queratina o a citoqueratina y me va a marcar positivo. Si se tiñe, esto es de origen epitelial, ha venido desde el epitelio y ha migrado. ¿No? Si es de origen nervioso, una S100, por ejemplo, ¿no? Es un marcador. Entonces, si me da positivo, entonces ha salido positivo, es de origen fibrilar nervioso. Y así, ¿no? Hay la actina, por ejemplo, ¿no? Otro marcador, actina se llama. Entonces, qué sé yo, aquí está el tumor, las lesiones, las células alteradas. Lo marco con actina, es otro marcador. Y si se marca así, se hace bien evidente como acá, por ejemplo, ¿no? Esta es actina, positivo. Esas células transformadas entonces tienen un origen muscular, porque recuerdan que la actina es una proteína contráctil, ¿no? Entonces estas células, pero no se parecen en nada a su forma, sí, no se parecen en nada porque hay pleomorfismo, hay transformación, pero su origen había sido que era una célula muscular, por eso es que se ha revelado con actina positivo. Entonces, miren, no solamente cuando hay similitud en células, sino cuando también se transforman, porque cuando se transforman, saben que son gigantes, multinucleadas, que realmente ahí, ¿qué es? ¿Cuál es tu origen a la célula? Le preguntamos y no podemos respondernos, ¿no? ¿Qué será? ¿Cuál será su origen de esta célula? Entonces, así la inmunohistoquímica, aquí me falta una O, es mucho más precisa, ¿ya? Entre ellas también, bueno, no entre ellas, otro examen complementario de mayor especificidad, pero que cuando se solicita en ciertos exámenes, es la inmunofluorescencia. Y aquí vemos, hay para ciertas patologías que nos ayuda este examen. Aquí lo vemos la imagen, se somete a marcadores fosforescentes y luego se lo revela y se replican de este modo. Son fosforescentes. En pénfigo vulgar nos ayuda mucho, en pemfigoide también para corroborar si realmente hay una positividad en cuanto a marcadores a nivel de las desmogleínas y todo eso que se ubican y se van desintegrando y se van rompiendo a nivel de la membrana basal, ¿no? Y ya vamos a ir aprendiendo cuando entremos a estos temas, cuando veamos la patología, cuál es la diferencia entre pénfigo, pemfigoide, pero que fíjense, nos ayuda a marcar esos anticuerpos. Los anticuerpos que hay, que como es enfermedad autoinmune, reaccionan contra el mismo organismo, desintegrando a ciertas proteínas, que en este caso es la desmogleína. Y bueno, la finalidad es llegar de todos estos exámenes complementarios, es siempre llegar a un diagnóstico preciso para realizar un buen tratamiento. Creo que hemos hecho un repasito para ya entrar en los temas siguientes, poco a poco ir abordando lo que es patología estomatológica en todas las áreas, ¿no? Bajo todas las características. Les quedo muy agradecidas, espero tengan un resto de jornada muy bueno. Lean, estudien este tema, que si bien es introducción, les va a servir mucho para la parte clínica, más que todo para la parte laboratorial. Bueno, dejo de compartir y hasta una siguiente oportunidad.